Ay. Ok, entonces continuamos, chicos, chicas. Despierten, despiértense que es un poco tarde, pero vamos a continuar ya. Entonces, en la anterior clase hemos llevado cabeza, bueno, cráneo, piel cabelluda y órbita, de Italia, ¿no? Hoy vamos a llevar un tema bastante cortito, cortito nomás es. La famosa región parotidia y temporal, la fosa infratemporal y la articulación temporomandibular. Vamos con la primera, la región parotidia. La región parotidia es esta región de la carita que se encuentra en la parte lateral de del brazo de la mandíbula, en su parte lateral, ahí está. Recibe su nombre de región parotidia porque aquí se encuentra la mayor glándula salival de bueno, la mayor glándula salival de nuestro cuerpo, la famosa glándula parótida. ¿Qué están viendo? Miren, glándula parótida. Ah, aquí está. Qué bonito. ¿Ven? Este rosadito de aquí, esta es la glándula parótida. Es una gran glándula, más o menos tiene una altura de 7 centímetros por 5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor de grosor. ¿Ya? La región parótida que tienen que saber ustedes, sus límites, tienen límites. El límite superior de esa región parótida que representaría el arco cigomático, el límite inferior que es el borde inferior de la mandíbula, es el de aquí, el límite posterior, que es el borde anterior del músculo. Ven, aquí está este músculo de aquí, este es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, el borde anterior de este músculo, que tiene forma de cinta, representa su límite posterior. Su límite anterior representa este músculo de aquí, el famoso petrioideo medial, y además el macetero medial y el músculo macetero, que lo vimos en la anterior clase, ¿no? El músculo, ¿se acuerdan? Y su límite medial o pared medial representaría el brazo de la mandíbula. Este bracito de aquí que está cortado, este representa su pared medial. Y su pared lateral, la piel que cubre la superficie externa. ¿Ya? Ok, entonces vean ustedes, glándula parótida, se dice que tiene la forma de un triángulo, ¿bien? Más o menos, casi un triangulito, ¿no? Es la mayor glándula salival de nuestro cuerpo, la que produce mayor saliva en nuestro cuerpo. Y fíjense ustedes, tiene un gran conducto que está viendo aquí. Es el famoso conducto parotidio o conducto de Stenum, ¿ya? Este conducto parotidio, si ustedes ven, en la boca se abre a nivel de la mejilla, justo a nivel del segundo diente molar superior o segundo molar maxilar. ¿Ya? Este de aquí, el conducto parotidio de Stenum. ¿Qué es lo característico de esta glándula? Vean ustedes, aquí tienen la emergencia del nervio facial, el par craneal número 7, nervio facial. Una vez que sale el nervio facial, fíjense, sus ramas se dividen en múltiples ramitas. Sus ramas se van a introducir dentro de la glándula parótida. Les voy a mostrar otra imagen. ¿Ya ven la imagen? Fíjense, entonces el facial viene y una vez que entra en contacto con la glándula parótida, este nervio facial se divide en múltiples ramitas. Estas ramitas constituyen el famoso plexo parotidio. Fíjense, de la glándula parótida salen gran cantidad de nervios. Los nervios que salen son los ramos temporales, los ramos cigomáticos, los ramos bucales que están viendo aquí, el ramo marginal de la mandíbula y el ramo cervical. Si ustedes recuerdan, estos ramitos son ramos de nervio facial y los nervios faciales inervan los músculos de la expresión facial o los músculos de la carita. Fíjense, miren, está lleno de todos los musculitos que están viendo ahí, ¿no? Ok. La glándula parótida, además de tener ese plexo parotillo en su estructura interna, también tiene rodeado a la arteria carótida interna y a la vena retromandibular. Miren, dentro de la Dentro de lo que es la glándula parótida está la carótida interna y su vena retromandibular. Y algunos ganglios linfáticos, ¿sí? Aquí se forman los ganglios linfáticos parotillos, los nódulos linfáticos, estas bolitas verdes de que están viendo, aquí igual, mira, nódulos linfáticos parotillos. Entonces, esa es la, la glándula parótida, ¿sí? Pasamos a describir su inervación de la parótida y sus estructuras relacionadas. Como ustedes podrán ver, la glándula parótida parecería que el nervio facial
al distribuirse por dentro de la glándula parótida, parecería que este nervio facial es el que lo inerva, pero no. El nervio facial solo forma una red de fibras nerviosas dentro de la glándula, pero no lo inerva, ¿sí? Vamos a ver quién lo inerva. ¿Se acuerdan del par craneano número 9? El nervio glosofaringio, lo están viendo aquí, nervio glosofaringio, par craneano número 9, ¿sí? Y también tenemos que recordar al nervio facial, eh, perdón, al nervio petroso menor. Aquí también, miren, nervio petroso menor. Ok, ¿qué tienen que saber? Del nervio, del nervio glosofaríngeo, del par craneano número 9, le van a llegar fibras parasimpáticas presinápticas, fibras parasimpáticas presinápticas. Estas van a llegar, se van a unir con el nervio petroso menor. Miren, miren, fíjense, el famoso nervio timpánico. Del nervio glosofaríngeo es un nervio que es el nervio timpánico. Este nervio timpánico se une junto al nervio petroso menor y con él llegan al ganglio óptico. Cuando llegan al ganglio óptico hacen sinapsis con otras neuronas, las neuronas postsinápticas, las neuronas parasimpáticas postsinápticas. Y de esa forma la glándula parótida eh, recibe su inervación parasimpática. Aparte de recibir su inervación parasimpática, esta glandulita tiene otro nervio, recibe otro nervio, un nervio sensitivo. La raíz parasimpática le da su inervación eh, parasimpática, ¿no? Nervio. Por favor, doctor, ¿Sí? ¿podría? Este, no sé si le puede aumentar un poquito más a su volumen. ¿Puede ser? Claro, Un claro, poquito bajito, le siento, por más que está en altavoz. claro, claro. Sí, Por está bien. favor. Déjame buscar un Luego poco. vamos bien, creo que estoy entendiendo. Nervio glosofaringio se une al nervio petroso menor y llegan al ganglio óptico. Sí, al ganglio óptico. Este va a dar una sensación parasimpática a lo que es el Ujú, ujú. ganglio, a la glándula A la parótida, glándula. ¿verdad? Ajá. Exacto, exacto. ¿Sí? Sí, ¿Voy bien? sí, sí, vamos bien. Exacto. Entonces, aumenta un poquito el volumen, ¿no? Por favor, Dale. grítanos. Hoy día sí. Ya, muy bien. Entonces, ahí tienen la inervación parasimpática, le proviene del nervio glosofaringio y del nervio petroso menor. Ambos se unen y forman la raíz parasimpática. Aparte de eso, recibe fibras sensitivas. Esas fibras sensitivas provienen del nervio aurículo temporal, ramo del nervio eh, mandibular. Nervio aurículo temporal. Ahorita lo vamos a ver. Y... Fíjense, este es el nervio trigémino, ¿se acuerdan? Sus tres ramos principales, el nervio tálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Atrásito de este nervio mandibular que están viendo aquí, fíjense una ramita chiquitita hacia atrás. Este es el famoso nervio aurículo temporal. Nervio aurículo temporal, ramo del nervio mandibular. Este nervio aurículo temporal le va a dar la información, le va a dar la inervación sensitiva gracias a este nervio. La glándula parótida tiene información sensitiva de tipo sensitiva, ¿no? Eso. Eso es básicamente el, el tema de fosa o región parotidia. Luego de la región parotidia viene otra regioncita que es la fosa temporal, ¿sí? Fosa o región temporal. Esta región temporal no es nada más que un pequeño espacio que se encuentra aquí. Les voy a mostrar. Aquí está. Este es el cráneo visto en una vista lateral. Fíjense que en los huesos temporales se forma una pequeña fosita, ¿ven? Una pequeña fosita. Esta fosa temporal está delimitada por las siguientes líneas. Fíjense, hay un reborde que es un reborde óseo que es más o menos redondito. Esa es la famosa línea o temporal superior. Y esta aquí, hay otro, miren, la línea temporal inferior. Entonces, la fosa temporal se limita por esta línea, la línea temporal superior. E inferiormente, esta fosa
se delimita por el arco, por el borde superior del arco cigomático. Anteriormente por la apófisis frontal del hueso cigomático y por la apófisis cigomática del hueso eh, frontal. Su piso está formado por el hueso o la escama del temporal y su pared lateral está formado por la piel que cubre esta región. Aquí les también la fosa temporal. ¿Quién ocupa esta fosa temporal? Hay un músculo, el famoso músculo temporal. Véanlo. Está bien. Aquí lo tienen. Este músculo temporal es un músculo planito que va a ocupar la mayor parte de esta fosita. Véanlo. Tiene la forma de un abanico. Aparte de este músculo, por si acaso este es el principal músculo de la masticación. ¿Sí? Músculo de la masticación. Tenemos los vasos y nervios temporales profundos. Si nosotros retiramos este músculo, si nosotros lo retiramos al músculo temporal, nos vamos a encontrar con estos pequeños vasos sanguíneos hacia adentro, en esa región. Son los famosos vasos temporales profundos anterior y posterior. Aparte de tener vasos, también tenemos nervios, miren, los nervios temporales anteriores y los nervios temporales posteriores, cubiertos por el músculo temporal. Este músculo temporal tiene una fascia. Las fascias son pequeñas membranitas que se encargan de cubrir al músculo. Fíjense, este es el músculo. Fíjense que tiene una pequeña laminita, una pequeña membranita que lo está cubriendo. ¿Ven? Esa es la famosa fascia temporal. Aquí lo están viendo mejor. ¿Vieron? Una pequeña membranita que lo cubre. Entonces, su techo de esta fascia temporal está constituido por esta fascia temporal. ¿Ya? Si tenemos una fosa temporal, abajito de esta fosa temporal vamos a tener una fosa infratemporal. Miren, fosa infratemporal. Ahorita lo van a ver. Ahorita les muestro. Aquí está. Fíjense, detrás o inmediatamente inferior a la fosa temporal que está de aquí arribita, aquí abajito hay otra pequeña fosita. Esta es la famosa fosa infratemporal. Sus límites, ¿cuáles son? Superiormente el arco cigomático, inferiormente, superiormente el arco cigomático, inferiormente el reborde de la mandíbula, posteriormente el borde posterior del rama de la mandíbula y anteriormente la cara posterior del hueso maxilar. Y medialmente se continúa con la fosa pterigoidea, que es una fosa que está más profunda. ¿Sí? Ok. ¿Qué contiene esta fosa infratemporal? Eso es lo que tienen que saber. Contiene la parte inferior del músculo temporal. ¿Se acuerdan del músculo temporal? Ese musculito se distribuye hasta esa parte, o su tendoncito, ¿no? También tiene dos músculos, los famosos músculos pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Los voy a mostrar ahorita. Fíjense, esta de aquí, esta pequeña regioncita, esta es la fosa infratemporal. Tiene los músculos pterigoideo medial, pterigoideo lateral. Eh, También tiene este músculo de aquí que es eh, el músculo pterigomandibular. ¿Sí? También tiene el plexo venoso parotillo, que son las venitas que van a drenar la glándula parótida, y los nervios mandibulares, ramo del nervio trigémino, el nervio alveolar inferior también ramo del trigémino, nervio lingual, bucal y la famosa cuerda del tímpano, ramo del trigémino. Y también tiene el ganglio óptico, ese ganglio que les mostré aquí, ¿se acuerdan? Este ganglio. Este ganglio también se encuentra en la fosa infratemporal. ¿Sí? Entonces esas fositas, temporal y infratemporal, tienen que saber sus límites y su contenido, qué contiene ahí adentro. ¿Ya? Eso. Más que todo es memoria. ¿Sí? Hay una articulación muy importante en esta fosa que es la famosa articulación temporomandibular. Ya la deben conocer muy bien. Es la articulación formada entre la mandíbula y el hueso temporal. Su nombre dice temporomandibular. Su nombre nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo se forma esta articulación? ¿Quiénes son sus participantes? Tenemos al proceso condilio o a la cabeza de la mandíbula que se va a articular con la fosa temporal. También aquí, esa fosita que están viendo aquí, fosa temporal.
Entonces, esas dos constituyen las caras articulares de esa articulación. Esta articulación está reforzada por dos tubérculos, el tubérculo anterior y el tubérculo posterior, o postglenoideo, tubérculo temporal anterior, que van a reforzar de alguna forma esta articulación. ¿Ya? Okay, ¿qué tienen que saber? Fíjense que si nosotros cortamos esta articulación, si lo vemos desde un corte anatómico, así de un cortecito, van a ver que en la superficie articular de estas dos hay un pequeño disco, ¿sí? Un pequeño disco articular, fíjense, una pequeña membranita cartílago que sirve como disco y que separa ambas superficies articulares. Este disco, eh, antes de eso, ¿conocen el concepto de articulación sinovial? Creo que no. No, pero se puede hacer chanchulla ahorita, ¿no ve? Exacto. Fíjense, esto es un huesito con otro huesito y entre ambos, esta es una articulación sinovial, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? Que entre ambos huesitos, entre ambas superficies óseas, existe un pequeño espacio que es la cavidad articular. Esta cavidad articular está cubierta por un líquido, el famoso líquido sinovial. Ah, no, el otro está mejor. ¿Sí? Lo que está en los ojitos es el famoso líquido sinovial. Entonces, las articulaciones sinoviales se caracterizan por tener un espacio, esta cavidad articular o cavidad sinovial, y también una membranita sinovial. Y aparte de esa membranita sinovial que está viendo aquí, tiene una cápsula externa, que es la cápsula articular. ¿Sí? Entonces, con eso lo van a entender. Fíjense que la articulación temporomandibular es una articulación sinovial muy especial porque aquí tenemos un disco articular que se va a adherir a la cápsula articular, miren, y va a separar la cavidad articular en dos cavidades, una cavidad articular superior y una cavidad articular inferior. Gracias a eso, podemos hacer los movimientos tanto de descenso de la mandíbula al abrir la boca, como también a la de protruir la mandíbula. Fíjense. Miren, podemos tanto abrir como cerrar la boca, pero también podemos sacar la mandíbula afuera, pero también podemos llevar la mandíbula hacia adentro, ¿no? Entonces, gracias a este gran espacio que está dividido en dos, podemos hacer todo tipo de movimientos. Incluso podemos levemente rotar la mandíbula, ¿no? Al masticar, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo está inervado esta articulación? Tenemos el nervio mandibular, que está viendo aquí, el ramo del nervio trigémino, nervio mandibular. A la articulación temporomandibular le van a llegar tres ramitas. El nervio temporal profundo, el nervio auriculotemporal, que también va a inervar a la parótida, y el nervio macetero. Entonces, estas tres ramitas le van a dar toda la información sensitiva, toda la inervación a esta articulación temporomandibular. ¿Sí? Esta articulación y todas las articulaciones generalmente reciben o están reforzados por ligamentos. ¿Sí? Un ligamento no es nada más que estructuras fibrosas que unen articulaciones. ¿Sí? En la articulación temporomandibular tenemos la cápsula fibrosa y tenemos un ligamento, el ligamento articular lateral, e internamente tenemos el ligamento esfenomandibular. Su nombre dice esfenomandibular, se extiende desde los huesos esfenoides hasta la língula de la mandíbula. Aparte de eso, también está reforzado por el ligamento estilomandibular. Su nombre dice estilo de apófisis estiloides de temporal y mandibular de mandíbula. Ligamento estilomandibular. ¿Ya? Ligamento lateral de la mandíbula, ligamento esfenomandibular y ligamento estilomandibular. ¿No? Voy a ver un poquito. Aquí hay un poquito de los movimientos que permite esta articulación. Podemos abrir y cerrar la boca y retraerla hacia atrás. Podemos llevar la mandíbula hacia adelante, que es la protrusión. También cuando la boca está abierta, también podemos protruirla grandemente. Podemos hacer movimientos laterales de la mandíbula. También podemos hacer movimientos laterales del mentón y de la mandíbula. Entonces es una articulación que permite una gran gama de movimientos. ¿Sí? Aparte de eso, esa articulación temporomandibular es la única articulación móvil de toda la cabeza. ¿Sí? De todos los huesos de la cabeza que hemos visto, esta es la única articulación que puede moverse con libertad. ¿Sí? Entonces, los movimientos que permite la mandíbula son elevación, cerrar la boca, descenso, abrir la boca,
protrusión, llevar la boca hacia adelante, retrusión, que es llevar la mandíbula hacia atrás, y movimientos laterales de maturación y de masticación. Como mastica la llama, igualito. ¿No? Luego, ¿qué más tenemos que ver aquí? El capítulo. Ok, ahora sí. Vamos a describir un poquito de los músculos de la masticación, ¿sí? Tenemos 4 músculos principales y otros músculos que son accesorios. Los 4 músculos los vamos a ver aquí, estos siguientes los vamos a ver en el capítulo de cuello, que es donde van a entender más, ¿ya? Los 4 principales músculos de la masticación son el temporal, el músculo macetero, pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Ya hemos visto el temporal, fíjense, músculo temporal. Entonces, fíjense, el origen de este músculo temporal es en la línea temporal superior. Fíjense, en el contorno de la línea temporal superior. Y también se va a insertar en el piso de la fosa temporal. Sus fibras van a discurrir o se van a ir en sentido anterior e inferior. Sus fibras vienen anterior e inferior. Y se van a insertar en la apófisis coronoides de la mandíbula. Esa apófisis que tiene forma puntiaguda, en ahí se van a insertar todas sus fibras. Está inervado por el nervio mandibular. Sí, todos los músculos masticadores, todos los músculos de masticación están inervados por el nervio mandibular. ¿Cuál es su función? Es el principal músculo de la masticación, por ende es el principal músculo que eleva la mandíbula hacia arriba, cierra la boca. Ya. También ayuda levemente en lo que es la retrusión, es decir, llevar la mandíbula hacia la parte de atrás, ¿no? Luego tenemos al músculo macetero. Aquí está. Fíjense, es un músculo muy interesante, muy poderoso, que se va a originar en el borde inferior del arco cigomático y en el hueso cigomático. Entonces su origen se encuentra ahí y se va a insertar en la unión de la rama de la mandíbula con el cuerpo de la mandíbula, es decir, en el ángulo mandibular. Está inervado por ramos del nervio por el nervio mandibular del trigémino y igual que la anterior cumple la función de elevar la mandíbula. También ayuda levemente a lo que es la protrusión, es decir, llevar la mandíbula hacia adelante, sacarla hacia adelante. ¿Ya? Luego tenemos el músculo pterigoideo, los dos músculos gemelitos que son los pterigoideos. Músculo son bonitos. Les voy a mostrar ahorita. Aquí está. Mm, Vamos a llevar para que sea más grande. Ok, miren, aquí tenemos dos musculitos, el famoso pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, ¿sí? Su nombre bueno, su nombre dice su origen, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del hueso esfenoides, este hueso esfenoides tiene la forma de un murciélago, ¿no? Cuyas patitas eran estas de aquí, las famosas apófisis pterigoides medial y la apófisis pterigoide lateral, ¿sí? Postpterigoidea medial y postpterigoidea lateral. En esos músculos, bueno, en esas apófisis es donde se originan estos músculos. El pterigoideo medial o interno se origina en la apófisis pterigoidea medial y sus filas vienen y se van a insertar en el ángulo de la mandíbula. Está inervado por el nervio mandibular, también ayuda a cerrar la boca y a protruir la boca hacia adelante, es decir, lleva la mandíbula hacia adelante. El pterigoideo lateral se va a originar en la apófisis pterigoidea lateral para insertarse en la cara medial o en la cara profunda de la articulación temporomandibular. ¿Cuál es su función?
retracción de la mandíbula, se lleva la mandíbula hacia atrás, ¿ya? Luego, no es necesario que lo sepan por ahora, pero sí que lo vamos a ver de nuevo en la parte del cuello. Ahí tenemos unos músculos accesorios llamados músculos suprayoideos e infrayoideos y además músculos de la expresión facial que es el platismo. Los suprayoideos son el músculo digástrico, el estiloyoideo, el miloyoideo y el genioideo. Y en los cambios los infrayoideos son el homoyoideo, el esternoioideo, el esternotiroideo y el tiroioideo. ¿Sí? Raro, ¿no? Sus nombres. Io nomás. Por ahora, quiero que sepan solo sus nombrecitos porque lo vamos a volver a repetir en la parte, en la sección de cuello, cuando llevamos cuellito. ¿Sí? Ok, la parte pesada de este capítulo que les presento el día de hoy representa a la famosa arteria maxilar. ¿Sí? Vean ustedes. ¿Se acuerdan que les dije que la arteria carótida externa es la principal rama de la cara? ¿No? ¿Les dije, se acuerdan? Esta carótida externa que están viendo aquí se divide en dos ramas terminales. Una rama temporal superficial que va a irrigar el cuero cabelludo y la otra rama terminal es la arteria maxilar. Fíjense, esta es la arteria maxilar. Es una gran arteria de la cual salen numerosos ramos, ¿sí? Numerosos ramitos. ¿Qué tienen que saber? Esta arteria maxilar se divide en tres porciones. Una porción proximal, que es la primera porción o mandibular que se encuentra detrás de la mandíbula. Una segunda porción que es la porción pterigoidea, es la que se encuentra en la fosa pterigoidea. Y la tercera porción es que es la pterigoidea palatina. ¿Sí? Entonces, de cada porción de la arteria o de cada porción de la arteria maxilar nacen ramitas. Fíjense, esa es la primera porción, de esa primera porción nacen las siguientes ramas. Ahora vamos a verla. Aquí está. Esta pequeña seccioncita de aquí es la primera porción o porción mandibular. De aquí salen las siguientes ramas. La arteria auricular profunda. Su nombre dice, auricular va hacia la oreja. Va a irrigar el conducto auditivo externo y parte de lo que es el tímpano, ¿sí? O la membrana timpánica. La arteria timpánica anterior, igual que su antecesoria, también va a irrigar el oído, solo que esta va a irrigar la parte anterior, timpánica anterior. Sí, su nombre dice, timpánica anterior va a irrigar la parte anterior del oído interno. Luego tenemos la arteria meningia media. ¿Se acuerdan cuando llevamos hueso parietal? ¿Se acuerdan de este huesito parietal? Les mostré una vez estas surcos en modo de hoja de higuera. Estos surquitos están dados por esta arteria, la arteria meningia media. Que si ustedes se acuerdan, esta entraba por el foramen espinoso. ¿No? Entra por el foramen espinoso a la cavidad craneal. Si tenemos una arteria meningia media, también tenemos otra arteria que es la arteria meningia accesoria. ¿Sí? Al igual que su antecesoria, esta igual se encarga de irrigar las famosas meninges y parte de lo que es el encéfalo. ¿Sí? Y parte de lo que es el cuerpo también. Esta entra en el cráneo a través del foramen oval. Y luego tenemos a la arteria alveolar inferior. Para que se recuerden, arteria. Esta arteria alveolar inferior es la que se introduce dentro de la mandíbula. Fíjense, aquí dentro de la mandíbula tiene una gran arteria. Esta de aquí es la arteria alveolar inferior. Aquí está, miren, dentro de la mandíbula, arteria alveolar inferior. Esta discurre por toda la mandíbula, va a dar ramos para los dientes de la mandíbula. Y cuando sale de la mandíbula, sale como una ramita cutánea, que es el famoso arteria mentoniana, junto con su nervio mentoniano. ¿Ya? Entonces esa es la primera porción de la mandíbula, de la arteria maxilar. La segunda porción o pterigoidea, de aquí sale la arteria massetérica. Si su nombre dice, la arteria massetérica va a llegar al músculo massetero. El músculo massetero, como vimos, es un músculo de la masticación. Músculo massetero. Luego tenemos las arterias temporales profundas, que son las que les mostré hace un momento. ¿Dónde está? Aquí está.
sea, fíjense, dentro de lo que es la propia fosa temporal, hay estas arterias, las arterias temporales profundas anterior, arteria temporal profunda anterior y arteria temporal profunda posterior, que van a llegar a la fosa temporal y al músculo temporal. Luego tenemos las ramas pterigoideas que van a llegar a los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Y luego tenemos a la arteria bucal que va a llegar a la boquita, a la boca y a la lengua. ¿Sí? Luego tenemos la tercera porción que es la porción pterigoidea palatina. Es decir, este se va a introducir dentro del paladar duro. Entonces vamos con la primera rama de esta. La primera va a ser la arteria alveolar superior posterior. ¿Sí? Teníamos una arteria alveolar inferior, también tenemos una arteria alveolar superior posterior. Esta arteria como la van a ver ustedes, aquí está. Fíjense, esta arteria alveolar superior posterior va a llegar a los dientes del maxilar superior, al hueso maxilar, al hueso palatino y también va a llegar a la mucosa de la cavidad nasal. Bonito, ¿no? Esa es la arteria alveolar superior posterior. Luego tenemos la arteria infraorbitaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan del foramen infraorbitario? Aquí, ese pequeño foramencito. Por ahí pasa la arteria infraorbitaria que va a llegar a la piel de esta regioncita. Aquí está mejor. ¿Sí? Foramen infraorbitario. Aquí está la arteria infraorbitaria. Sale junto con el nervio infraorbitario. Luego tenemos la arteria del conducto pterigoideo. Esta arteria del conducto pterigoideo, ¿dónde está? Es una ramita pequeñita que se va a introducir dentro de la cavidad pterigoidea. ¿Sí? No mucho rama. Luego tenemos la rama faringea. Esta rama faringea es la que se va a dirigir hacia la faringe. ¿Sí? La rama faringea va a llegar a los músculos de la faringe. Luego tenemos la arteria palatina descendente y la arteria esfenopalatina. ¿Dónde está esa? Bueno, la arteria palatina descendente, esta desciende por el conducto palatino y llega a lo que es el paladar duro, ¿sí? El paladar duro. Y la esfenopalatina, tanto y llega a lo que es la cavidad nasal, los senos frontales, el esfoidal y el esfenoidal y el maxilar. Entonces, la esfenopalatina llega a los senos paranasales. ¿Sí? Entonces, eso tienen que saberlo de memoria, ¿sí? Las ramitas de la arteria maxilar. ¿Sí? Yo sé que son muchas ramas, pero este cuadrito lo resume todo eso. ¿Sí? En otros libros está todo desastre. Entonces, ¿qué más nos tiene que ver? Y eso es el capítulo de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Chicos? Doctor, ¿por qué quiere que veamos ese cuadrito? Es inmenso. Sí, es inmenso. De hecho, las arterias maxilares es una de las arterias que más van a hacerles sufrir, por así decirlo. Ay, qué turbio ¿Cuándo vamos. es, ¿cuándo es el examen? El sábado. ¿Este sábado? Ujú. ¿A qué hora? Ah, buena pregunta, yo también quiero saber a qué hora. Yo creo que Mariela nos va a decir la hora. Mariela nos va a decir. Ya. Chicos, Wow. descansen entonces. Disculpen el retraso, el trabajo no me dejó. No, no está bien, doctor. Sí, el video lo voy a subir al canal de YouTube y pueden verlo desde ahí. Descansen, Sí, chicos. por favor, porque me he perdido. Me distraje. Arteria carótida